su noticiero filosófico La Verdad de la Existencia. El día de hoy vamos a tener un reportaje acerca de la película La Habitación, una película ganadora de varios Óscares. Para comentar esta película me van a acompañar el día de hoy dos invitados muy especiales. Mucho Hola, gusto. gracias por acompañarnos. Nosotros vamos a hablar un poco sobre todos los temas que abarca esta película. La verdad es muy interesante ya que nos acerca desde un sentido de ficción hacia la realidad y la conexión que existe de todos los filósofos hacia la realidad en sí. Esta película en realidad sí es muy interesante debido a que toca temas específicos acerca de la realidad, de la vivencia del ser humano y su comportamiento en distintos ámbitos. Veremos la adaptación de las personas según los conocimientos que han adquirido y nos iremos desarrollando en la filosofía conforme la película y la historia. Muy bien, entonces un gusto tenerlos acá el día de hoy. A ver, cuente, según sus filósofos, ¿verdad? O sea, a los que ustedes más admiren y con su conocimiento, ¿qué es la realidad? Fíjate que a mí me llama mucho la atención la relación tan controversial que existe a base de un filósofo y otro, porque de tanto del punto de vista de Aristóteles, él decía que la verdad simplemente es la realidad en sí, o sea, tienes que tener una realidad para poder fomentar la verdad. No puede existir algo si tú no lo conoces o no lo puedes ver, pero Demócrito era un filósofo que lo contradecía totalmente, ya que él decía que toda la materia tiene una realidad de por sí, no importando si nosotros lo podemos ver o no. Entonces, los mismos filósofos nos hacen dudar un poco, pero a la vez tratan de abrir la mentalidad que nosotros tengamos hacia una realidad concreta. Hablando de los filósofos, Kant decía que la realidad es lo único que podemos concebir y percibir conforme a nuestras necesidades y conforme a nuestras experiencias, porque dependiendo de nuestras experiencias y las necesidades que nos fueron generando estas, la realidad se va abarcando de distintos modos. Muy interesante, la verdad, al menos yo cuando vi la película, ¿verdad? Me llamó mucho la atención cómo se muestra la realidad de los protagonistas. La realidad, dice como decía Platón, ¿verdad? Él dividió la realidad en dos, sobre las cosas que se podían sentir y sobre las ideas, porque él hablaba de que nunca va a ser posible conocer toda la realidad, todo nuestro conocimiento se va a basar solo en lo que nosotros ya hemos tenido contacto con la realidad. Y en la película me pude dar cuenta, ¿verdad?, de que este niño, ¿me recuerdan su nombre? ¿Cuál es el nombre de el protagonista? El niño. Jack. De Jack. Ajá, de Jack, su realidad, ¿verdad? Cuando estaba dentro de la habitación, solo era lo que él conocía, como lo decía Platón. El conocimiento es lo que nos da la realidad. Al salir de la habitación, su realidad cambió completamente. Y así es la realidad de todos, ¿verdad? Conocemos una parte solo de la realidad. Y con lo que tú dices sobre Platón, yo encontré algunos temas sobre la contrariedad antirrealismo que se va dando en efecto de la película. Y ahí podemos ir viendo también lo que es la influencia que causan nuestras creencias y las cosas que nos fomentan los mayores. No solamente la realidad nosotros mismos nos la construimos, sino que es nuestra familia o las personas que están mayores a nosotros que van creando una realidad en sí. Porque en la habitación podemos ver cómo la mamá hace creerle a Jack un mundo totalmente diferente al que realmente existe y el impacto que el niño tiene a la hora de querer salir de esta forma de realismo cruel que estaba afuera de él. Con el aspecto en la película se tocaba ese tema, sobre la influencia del padre hacia, en este caso de la madre hacia su hijo, de cómo ella le percibía la realidad para él, creándole una realidad imaginaria, muy contradictoria a la realidad verdadera, y ella trataba tal vez en su entorno de protegerlo, pero en realidad confundía su realidad. Aunque si lo vemos desde ese punto de vista, los niños son muy influenciados y ellos perciben la realidad no solo con lo que ven, sino que lo que les dicen, eso va a ser. Entonces van como que en ese camino hasta que uno ya va creciendo
y llega un momento que tenés que ver por vos mismo la realidad en sí. Y era algo que decía Jessica Lange, que decía que no hay que creer toda la realidad que nos dicen o la única realidad que podemos percibir, porque hay más de lo que no hemos asimilado. Entonces ahí lo vamos viendo en el transcurso de la película, de cómo esas realidades se van asemejando y de que al hijo le es más fácil asimilarlo en algunos aspectos. Si nos damos cuenta, la película nos plantea un problema, la aceptación de realidades. Ustedes, basándose en filósofos y en lo visto en la película, ¿cómo darían esa solución a lo que nos plantea la película? Mira, si lo miramos desde ese punto, la película transcurrió en la aceptación de la realidad. Se fue transformando en distintos ámbitos. Primero en el ámbito de las cuatro paredes, cuando la mamá y el niño estaban encerrados, ellos tenían una realidad conforme a su espacio y conforme a lo que ellos estaban viviendo. Su realidad eran esas cuatro paredes y lo que había dentro, nada más. Era la aceptación de lo que la mamá le decía al hijo y esa era la realidad para ellos. Mientras que cuando el niño sale, empieza a asimilar otra realidad y llega el choque de la realidad a lo que él conocía y lo que va conociendo. Y se va desarrollando en sí, en cada realidad, en cada momento de que el niño se fue acostumbrando a las realidades, porque en sí es en la aceptación de las realidades, el cambio de las realidades, la aceptación de las realidades y la vivencia en esa nueva realidad. ¿Y tú, Carol? Bueno, yo creo que la existencia de una realidad en la película se puede basar a dos filósofos muy importantes. En una está Aristóteles y el conocimiento que él comparte junto con Platón de la mitología y la genealogía en sí, en el cual da a conocer de que la existencia puede ser que exista, pero es muy a la contrariedad que tú la puedas dar a conocer. Así como se ve en la película, era una existencia la que había fuera de la habitación, pero en realidad ya a la hora de conocerlo es mucho más sencillo para una persona que no sabía nada del entorno adaptarse. Y por otra parte, Demócrito, creo que esa es una de las filosofías que más se adaptan a la película, ya que él dice que lo material tiene existencia propia, no se basa solamente a una realidad, digamos, de nuestros pensamientos, sino que todo tiene existencia propia, aunque nosotros no lo conozcamos. Y ahí podemos ver de que aunque el niño no haya conocido nunca la realidad que se le presenta al finalizar la película, la realidad estaba allí y él lo que tuvo que hacer simplemente fue adaptarse a la misma. Muy bien, muchas gracias, Carol. Y Esdras, fue un gusto haber compartido este programa con ustedes, ¿verdad? Y invitamos a las personas que no han visto esta película a que la vean, ¿verdad? Para poder entender más sobre las realidades y sobre el proceso de aceptación de la misma. En un gusto y espero verlos otro día. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Bien, y hemos llegado al final de su programa. No se pierda el próximo video y los dejo con el tráiler de la película. No se la pierdan. One evening when the sun went down and the jungle fire was burning, down the tracks came a hobo hiking, and he said, boys, I'm not turning, I'm headed for a land that's far away, beside the crystal fountain. I guess they still can't hear us. Do you remember how Alice wasn't always in Wonderland? She fell down, 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 deep in a hole. Right, well, I wasn't always in room. I'm like Alice. Now we've got a chance. I'm scared. I know. Truck. Truck, Wiggle out. wiggle out, Jump. jump, Run. run. In the big rock candy mountain, there's a land that's clear and bright. I'm headed for a land that's Thanks for saving our little girl. beside the crystal fountain. You're gonna love it. What? The world.